Bien, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa con el objeto de valorar el pleno ordinario que tuvo lugar ayer, día 3 de marzo, en el Ayuntamiento de Cieza. Un tema importante que nos afecta a todos son la declaración de las festividades locales para el año 2027, que serán, como suele siendo habitual, los días 3 de mayo y 8 de septiembre. A continuación, estuvimos viendo una serie de propuestas. Por ejemplo, se intentó hacer una subsanación de una ampliación del objeto social de que no contó con el apoyo de la oposición, y luego se estuvieron viendo la revisión de los precios de la empresa de recogida de basuras y el ecoparque. Ustedes saben que actualmente está trabajando en ese nuevo contrato de basuras que Cieza necesita y hay una empresa que mientras está prestando el servicio y se le está pagando. Hubo un acuerdo de pleno para permitir esa continuidad del servicio y en ese acuerdo de pleno, tal y como la concejal de Hacienda y Contratación, María Ángeles Ruiz, comentó ayer, en ese acuerdo que se aprobó por la unanimidad del pleno, constaba que había que actualizarle el IPC de los precios a la empresa. Pues bien, esto fue lo que se llevó ayer a pleno. Es un servicio muy importante que todos sabemos. Ya les digo que es un compromiso que se adquirió por pleno y la oposición vuelve a intentar obstaculizar. Aprobaron por unanimidad esa continuidad del servicio, sin embargo, ayer pusieron problemas para que la empresa actualice los precios y pueda cobrar adecuadamente el servicio que está prestando. Otro de los temas que se llevó ayer a pleno, importante para este ayuntamiento y que no contó con el apoyo de la oposición, lo trajo a pleno también la concejal de Hacienda, María Ángeles Ruiz, es la aprobación de la cuenta general. La cuenta general es esa fotografía fija de lo que han sido los gastos y los movimientos financieros del ayuntamiento durante los años anteriores, en este caso del año 2025. No contó con la aprobación de la oposición, ya ocurrió el año pasado y se le dará traslado al Tribunal de Cuentas con esta oposición de los grupos políticos del ayuntamiento. Es curioso porque en esta defensa escuchamos cómo Vox y Partido Socialista, en estos temas que son realmente importantes a nivel financiero para el ayuntamiento, tienen el mismo discurso, palabra por palabra. Yo les invito a los ciudadanos a que escuchen el pleno porque es curioso, palabra por palabra, para oponerse a temas que son de funcionamiento del ayuntamiento y que no tienen una gran trascendencia, pero que son, ya les digo, que deben de apoyarlo porque además van con todos los informes preceptivos para poder llegar a pleno. A continuación, por Vox, se nos trajo una propuesta de dudosa legalidad. La han llevado a todos los ayuntamientos, no solo de la región de Murcia, sino de toda España, que era la prohibición de usar el burka y el niqab en los sitios públicos. Es verdad que la ley ya recoge una prohibición, pero solo cuando hay una intencionalidad de ocultar la cara, no hay una prohibición generalizada. Pero también es verdad que es una propuesta para la que el Ayuntamiento de Cieza no tiene competencia, que habla de derechos fundamentales en los que nosotros no tenemos intervención, que se tienen que regular por ley orgánica, es decir, por el Congreso de los Diputados y por el Senado, y nosotros aquí poco tenemos que decir. Sí que podemos hacer una declaración de intenciones. La concejal de Servicios Sociales, de Política Social, Gertrudis Juliá, estuvo hablando los días previos con Jesús Castaño, portavoz de Vox, diciéndole que no podían llevar esa propuesta para regular una materia que no es competencia del ayuntamiento. Jesús Castaño se avino a esa recomendación que le hizo la concejal y añadieron en todas sus propuestas las palabras «se estudiará». Bien, con esa declaración de intenciones de estudiarlo, nosotros le mostramos el apoyo. De todas formas, es un tema que no es competencia nuestra. La secretaria del ayuntamiento ya se lo dijo, que afecta al respeto, a la dignidad y a la seguridad, y por eso nosotros lo apoyamos, que se estudie si eso es posible, la prohibición de entrada a personas no solo con el burka y el niqab, porque esto no es un tema religioso, es un tema de dignidad de la mujer y de seguridad de todos. Bueno, pues que los servicios jurídicos lo estudien y que a nivel nacional hagan lo que estimen conveniente, siempre defendiendo esos derechos fundamentales que nuestra Constitución protege. Ya le digo, es una propuesta que Vox ahora está llevando a todos los ayuntamientos. A continuación vimos una propuesta del Partido Socialista mucho más amable, mucho más interesante, si me lo permiten, porque hay un proyecto de una familia ciezana, se llama Proyecto Cohete, y ellos pretenden que su hijo acceda en condiciones de igualdad
a todas las instalaciones deportivas y pueda practicar deporte en condiciones de igualdad, pese a tener cualquier niño que pueda tener una discapacidad. Es un apoyo al deporte inclusivo. Se aprobó por unanimidad del Ayuntamiento, que da alegría ver cómo los grupos políticos se unen cuando hay temas que realmente son importantes para nosotros. Es verdad que en este tema el concejal de Deportes, Cristo Manuel Lucas, nos dijo que tampoco tenemos competencias, que esta figura del asistente técnico deportivo no se recoge en la legislación deportiva, pero eso no impide que el Ayuntamiento, en este caso, dé apoyo a una familia que inicia un proyecto que es bueno no solo para su hijo, sino para todos los niños y niñas que tengan cualquier tipo de discapacidad o de dificultad de acceso al deporte. Es verdad que el Gobierno regional, tal y como explicó el concejal de Deportes, está trabajando en una regulación pionera en toda España para el acceso a las instalaciones deportivas y al deporte en absolutas condiciones de igualdad. Pero, no obstante, nosotros mostramos nuestro apoyo. Esta es una proposición que se va a trabajar en el Congreso de los Diputados y que contará con el apoyo unánime de todos los grupos municipales. Desde el Partido Popular hemos apostado desde el principio por este apoyo a la discapacidad. De hecho, todos ustedes saben que en la Escuela de Música y en nuestro conservatorio hay un musicoterapeuta que se puso hace un par de años para que ayude a los niños que tienen cualquier tipo de discapacidad. Esto ha supuesto no solo una mejora para esos menores, sino que además ha habido un aumento de matrícula para los niños con estas dificultades, permitiendo así el acceso a la educación y a la formación musical de estos niños. A continuación, Vox nos vuelve a traer una de esas propuestas suyas habituales. De hecho, la concejal de Política Social, Gertrudis Julián, le recordó que esto es repetitivo, lo vemos cada año, una propuesta sobre la inmigración. Es verdad que vuelve a ser una propuesta de dudosa legalidad, porque yo les voy a leer algunas de las propuestas porque, por ejemplo, pide auditar exhaustivamente las concesiones de nacionalidad con carácter retroactivo. Eso no solo lo prohíbe la Constitución, sino que imagínense si fuese posible la carga burocrática y lo que supondría para los derechos fundamentales de una persona que ya tiene concedida la nacionalidad. Y ahora, ¿en base a qué se le va a volver a revisar cuando ya la obtuvo legalmente? Bueno, la repatriación de todos los inmigrantes, sin distinción, todos, se tienen que ir todos. Bueno, un contexto de emergencia. Vox vuelve a meter el miedo en el cuerpo y a no dar soluciones. La solución no es repatriar a todo el mundo y tachar con una X a todos los inmigrantes. Que hay que regularizar a aquellas personas que tienen sus condiciones, su trabajo, que están en España durante muchos años y no han podido regularizarlo. Eso lo hemos aprobado en el Congreso de los Diputados. Lo que el Partido Popular no apoya es una regularización masiva, sino individualizada a aquellas personas que tengan los requisitos necesarios para esa regularización. La concejal de Política Social, Gertrudis Julián, en nombre del Partido Popular, hizo una propuesta ajustándose a la legalidad, al derecho de la Unión Europea. De hecho, ustedes saben que la Unión Europea ha recriminado a Pedro Sánchez que de manera unilateral tome posturas sobre la inmigración que tienen que ser consensuadas en la Unión Europea. Esa es la propuesta que, acorde al derecho internacional, trajo el Partido Popular y que ayer salió adelante en un principio, aunque luego, como hubo un empate entre Partido Socialista, entre los votos del Partido Socialista y del Partido Popular, se volvió a votar. Y entonces, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Cuando la concejal no adscrita cambió su voto a instancia de Vox. De hecho, está grabado, estaban aquí las cámaras del Telered ayer, como están siempre, y se ve cómo le indican que cambie el voto, y ese cambio de voto impidió que saliese adelante la propuesta del Partido Popular y tampoco la de Vox. O sea, sorprendente cómo en menos de un minuto, en cuestión de segundos, la gente puede cambiar de opinión y cómo la concejal no adscrita, que yo recuerdo que está sentada en este ayuntamiento y en este pleno porque iba en las listas del Partido Popular, se pliega a las condiciones, a veces del Partido Socialista, a veces de Vox, según interesa. Es una pena que venga con esos votos del Partido Popular para perjudicar al Partido Popular. Dejamos para el final, aunque no fue la última propuesta, pero sí que nos gustaría dejar para el final de esta rueda de prensa la última propuesta que a mí me gustaría comentar con todos ustedes, que es la declaración que se llevó ayer conjunta entre Partido Socialista y Partido Popular
por el Día Internacional de la Mujer del próximo domingo, el día 8 de marzo. Siempre Partido Socialista y Partido Popular están de acuerdo en estos temas, en temas de derechos fundamentales. Ana Salmerón, la concejal de Mujer, hizo un alegato, la verdad, muy bonito a favor de los derechos de las mujeres. Vox no nos sorprende, siempre en contra. Nos dice, además, en una contradicción permanente, porque apoya a la mujer, pero está en contra de la violencia de género. De hecho, la concejal hizo ayer una declaración sobre la violencia de género. Quizá estaba confundida porque no hablábamos del 25 de noviembre, sino del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y es una reivindicación por la igualdad de las mujeres, de igualdad de derechos y de oportunidades, porque es verdad que de derechos sí que lo tenemos porque está regulado en la Constitución, no así en cuanto a oportunidades, en cuanto al día a día, en las casas, en las familias, en los trabajos, en la conciliación. Mucho que trabajar y mucho que reivindicar todavía, aunque obviamente se han conseguido grandes avances. Vox, en esa contradicción permanente, no a los recursos a las mujeres, pero apoyan a las mujeres. ¿Cómo se va a apoyar a las mujeres si no tenemos recursos para ayudarlas cuando lo necesitan? Y siempre metiendo miedo. En cambio, la concejal de Mujer hablaba de todas esas mujeres que nos han precedido a nosotras, nuestras madres, nuestras abuelas, mujeres que sin propaganda y sin ningún tipo de ayuda en la mayoría de ocasiones han sabido reivindicar y luchar por el papel de la mujer, que han sido las primeras en llegar a la universidad, que han sido las primeras en hablar con los hombres y en explicar que hay que crecer en igualdad. También de esos hombres que defienden la igualdad de la mujer, porque no nos olvidemos que aquí o vamos juntos o no vamos, y los grandes derechos, los derechos se tienen que defender por todos, por hombres y por mujeres. Y hay muchísimos hombres cada vez más que se suman a esta lucha y a esta reivindicación por la igualdad. La concejal de Mujer hizo ayer un comentario que viene a ser sinceramente muy importante y que a mí me gustaría destacarles a todos ustedes esta mañana. Desde el Partido Socialista se nos acusa al Partido Popular de pactar con Vox, un grupo político que no defiende a la mujer, que no defiende la igualdad, que no defiende la violencia de género, que no ataca y no reconoce la violencia de género, mejor dicho. Y ella le dijo que también el Partido Socialista pacta con Bildu, con asesinos, y no creemos que el Partido Socialista defienda esos asesinatos ni esté a favor de lo que Bildu hizo en el País Vasco y en toda España, matando por un motivo ideológico. Nosotros pactamos con Vox, pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo en todo lo que Vox dice. De hecho, estamos a años luz de esas políticas que atacan a las mujeres y que no las defienden. Ustedes saben que el Partido Popular tiene una posición férrea en defensa de la igualdad, en defensa de la mujer, en defensa de esa lucha incesante contra la violencia de género. Este alegato y esta defensa la cerró el alcalde con una defensa integral de la mujer, de todos los derechos y de ese respeto que todos debemos a las personas y en concreto ayer que hablábamos de los derechos de las mujeres. Conclusiones del pleno de ayer. Nos encontramos con Vox que mete miedo, que todo es catastrófico. Si ya de por sí el panorama no está catastrófico con estas guerras y estos conflictos que tenemos y que al final afectan a todos, manipula los informes de los técnicos según les interesan. Si los informes les gustan son buenos, si no les gustan son buenos, emitidos por las mismas personas con funcionarios de este ayuntamiento que no se pliegan a necesidades políticas, sino que se limitan a hacer su trabajo. Un Vox muy preocupado por el PSOE y por la concejal no adscrita es una cosa, se preocupan porque les vaya bien y que el voto vaya bien, manipulando el voto de esta concejal y sembrando, como siempre, el miedo y la división. No podemos encontrarlos, aunque nos gustaría. Aunque el alcalde trabaja para conseguir acuerdos, es difícil encontrarlos en una posición de entendimiento. Y en cuanto a Antonio Moya y el Partido Socialista, bueno, pues ahí están los vídeos. Un Partido Socialista maleducado, faltón, insultando, que no sabe dialogar sin el insulto. Y a mí, miren, me gustaría, lo voy a decir porque además está grabado, le voy a recordar a Antonio Moya ese eslogan que él hizo y que no sirvió para absolutamente nada, ese te ven,
de la basura, no sé si lo recuerdan, pues me gustaría decirle a Antonio Moya que cuide sus formas en el Pleno y que no esté sacándose el chicle y pegándolo en la mesa y volviendo a metérselo en la boca. Sobre todo, a mí me da igual que se lo meta en la boca, sobre todo que no lo deje en la mesa porque es un mobiliario público. Entonces, decirle a Antonio Moya que te ven, que ayer lo vimos todos, que está grabado, cómo ese chicle se pegaba en la mesa y se despegaba. Eso no creo que sea un ejemplo de un concejal de este ayuntamiento, de comportamiento, en fin, no sé ni cómo explicarlo, porque nos quedábamos asombrados de ver cómo sucedió, al menos que yo viese por lo menos 2 o 3 veces. Entonces, bueno, pues que Antonio Moya, que te ven, que le vemos, que se comporte adecuadamente, que se puede dialogar sin insultar, que pruebe, que le aseguro que se puede hacer, y que si se va a sacar un chicle, que es tan fácil como sacar un pañuelo y no tiene que manchar la mesa del Pleno del Ayuntamiento, aparte de que su salud también nos preocupa y eso de estar ahí, en fin, está todo muy limpio, pero, en fin, no sé si eso será muy higiénico. Me gustaría cerrar esta rueda de prensa poniendo quizá en valor, aparte de esta anécdota, lo importante que es, al final, las personas y cuidarnos unos a otros en este contexto político tan complejo y donde es difícil llegar a acuerdos. Todos tenemos que aprender un poco porque, pues eso, tenemos que intentar llegar a acuerdos, que para eso estamos aquí, para eso los ciudadanos nos han puesto aquí. Ayer mi compañera Ana Salmerón, concejal de Mujer, leyó un poema precioso en el Pleno con el que yo quiero terminar esta rueda de prensa acordándonos de todas esas mujeres que tienen y que seguimos aquí en la prensa también, mujeres y hombres que apoyan y que luchan por la igualdad. El poema dice así: no importa el color, ni el bando, ni el modo. Si al final del camino la igualdad brilla, unimos nuestras voces en un solo dictado, porque el futuro es de todos o será un pasado olvidado. Muchas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta.